Bueno, nos vimos en una actividad y ahí hablé de salud mental. Entonces vino la idea de compartir sobre salud mental. Hay un problema con la salud mental, ¿verdad? Hay muchas conductas que se están saliendo de los patrones habituales. La hermana mencionaba una madre que envenena a sus 3 hijos y luego se envenena a ella. Algo está pasando en la mente de tantas personas. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes algo que Dios me ha dado como psiquiatra. He sacado de la Biblia algunas ideas que son aplicables para entender el problema de la salud mental. ¿Cuándo quisieran tener una explicación de por qué la gente se vuelve loca? ¿Quién le da una explicación? Bueno, les voy a dar algunas ideas sacadas de la Biblia. Bueno, me van a poner perfecto. Lo que llamo marco tridimensional son unas palabras para designar una serie de ideas que hemos sacado de las Escrituras. Perfecto, la siguiente. La Biblia permite alguna propuesta para la salud. Déjalo ahí, en los 3 pasajes de las... La siguiente. Muy bien, déjamelo ahí. Vamos a orar, Padre. Estamos en tu presencia. Estamos abriendo la Biblia para entender la naturaleza humana caída. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, para entender qué ha pasado con el ser humano después de la caída y qué podemos hacer para recomponerlo. Dirige a tu siervo y muévete en medio de todos nosotros para que podamos vivir la vida abundante que tú ofreces en los evangelios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace muchos años yo era profesor en la Universidad Católica Madre y Maestra, profesor de psicopatología. Eso significa buscar el origen de las enfermedades mentales. Y la verdad es que no sabíamos, o sea, la psiquiatría no ha tenido una buena explicación del origen de los trastornos mentales. Y me tocó una clase en la escuela dominical, Génesis capítulo 3, ese pasaje. Y miren lo que yo descubrí: vergüenza, miedo y culpa. ¿Lo ven, verdad? Y eso sucede después de la caída. Eso significa que el hombre creado no tenía estos sentimientos morbosos. Había un miedo, pero un miedo normal. Aquí es un miedo patológico. Fíjense, dice primero, entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso significa que se sentían incómodos delante de la gente, entonces se taparon. Y eso ha marcado a la gente hasta el día de hoy. Y hay gente que cuando está en público siente una cominilla por dentro y tiene que hacer algo. Aquí se pusieron delantales y todavía la ropa que no podemos es una manera de camuflar la vergüenza. Hay gente que se pone demasiado ropa, que se tapan hasta los tobillos. Y hay otros que quieren enseñar más de la cuenta. Y en todos los casos están demostrando que no hay tranquilidad en su alma. Vergüenza domina su corazón. Entonces la manera de demostrar esa vergüenza es tapándose, haciendo cosas. Ustedes ven gente que anda por la calle con tatuajes, con muchísimos tatuajes. Ustedes nunca han visto un tatuaje bonito, ¿verdad? ¿Por qué se ponen tatuajes? Bueno, es que tienen la necesidad de camuflarse ante la gente. Quiero sugerir que todo eso es parte de la naturaleza humana caída. Y apareció el miedo. En el campo decimos que hay gente que ve bulto. ¿Conocían esa expresión? Gente que ve bulto, no hay nada, pero ellos ven. Entonces hay gente que se vuelve loca y hay gente que está movida por el sentimiento de miedo y hasta se enferman. O sea, el miedo ya sabemos que es causa de enfermedad, porque hay algunas personas que viven a la defensiva, viven peleando a la defensiva de lo que me puedan hacer. Y eso también viene después de la caída. Y finalmente la culpa, de una manera muy sutil,
el hombre muestra el sentimiento de culpa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ese fue un pretexto que por suerte ya los hombres no usan ese pretexto, ¿verdad que no? Los hombres no le echan la culpa a la mujer. Eso fue Adán y Eva que tuvieron esa ocurrencia. ¿Qué? Ustedes se están riendo, parece que todavía. Y hasta las mujeres le echan la culpa a sus maridos. O sea, desde que usted está buscando un culpable, usted maneja culpa. Entonces yo sentí, cuando leí ese pasaje, que estaba hablando de psicología. Porque ese hombre caído es el hombre que existe. Es el hombre después de la caída, dominado por estos tres sentimientos. Como yo era profesor de psicopatología, me puse a investigar y aparecieron estos 5 autores. No le hagan caso a los nombres que pongo ahí, yo lo pongo para recordarlo yo mismo, porque son autoridades en el campo de las ciencias humanas. Pero eso que dice ahí Otto Feniker es un famoso psicoanalista argentino, colaborador de Freud, y fue el primero que yo descubrí en un gran tratado de psiquiatría que él escribió. Cuando habla de los mecanismos de defensa, dice, hay 3 sentimientos que provocan los mecanismos de defensa: vergüenza, miedo y culpa. Cuando yo vi eso, wow, esto está interesante. O sea, esto no es una mitología como dicen algunos, esto tiene algo de verdad. Y seguí descubriendo a todos los otros. Ruth Bennett es una famosa antropóloga, bueno, no es famosa, no, es una importante antropóloga. Ella se puso a estudiar los pueblos y llegó a la conclusión de que las sociedades se podían clasificar en 3 grupos. Ella dice, hay sociedades dominadas por el miedo, sociedades dominadas por la vergüenza y sociedades dominadas por la culpa. Otra coincidencia. Y así lo hacen todos los otros. Franz Alexander es un famoso psiquiatra en Estados Unidos, uno de los pioneros de la medicina psicosomática. Y entonces él está buscando el origen de las enfermedades psicosomáticas. Cómo las emociones nos enferman. Y él llega a la conclusión, de manera muy evidente, de que hay 3 sentimientos que nos enferman. Y ya ustedes saben cuáles son: miedo, vergüenza y culpa. Ustedes pueden imaginarse cómo yo voy haciendo mi investigación, porque yo era profesor en la universidad y era pastor en la iglesia. Y entonces, en la universidad se tiende a ver la Biblia como un libro que no tiene nada que decirnos para el mundo de la ciencia. Estoy yo viendo todos estos científicos confirmando lo que dice la Biblia, pues cada vez yo me entusiasmaba más. Lo mismo hace Erickson, Richard Lázaro. Todos estos autores están diciendo, hay 3 emociones básicas en el ser humano: vergüenza, miedo y culpa. A partir de ahí yo comencé a investigar y encontré tanta información en el campo científico y en el consultorio, que yo he llamado a todo esto el marco tridimensional. Mis estudiantes en la universidad me escuchan hablar del marco tridimensional, que tiene origen en el capítulo 3 de Génesis. A partir de ahí entonces, la siguiente, le puedo sugerir la existencia de 3 tipos de personas. A ver si alguno de ustedes cabe en esos tipos. Yo quiero sugerir que hay personas que podemos llamarle como del tipo A. Esas son personas que viven a la defensiva. Algunos de ustedes, o sea, son personas que uno está hablando con ellas y están así, alerta, a ver si se me quieren montar encima. Y entonces estas son personas impacientes, irritables, que explotan fácil, tienen prisa. Usted lo ve en un consultorio esperando al médico y no pueden sentarse a esperar a su turno, ese dando vueltas así, porque están acelerados. Pero son gente con mucho liderazgo, son gente laboriosa, son gente con mucha iniciativa, o sea que tienen también su lado. Esos son tipo A. Y vayan anotando, porque luego les va a decir de qué se enferman esas personas.
Eso es muy importante. Entonces el tipo B, dominado por la vergüenza, maneja timidez. Pero la timidez es muy propensa al camuflaje. Y a veces timidez, ¿verdad? Son personas de bajo perfil que no se quieren exhibir mucho. Son personas dependientes, o sea, que se dejan dirigir fácil. Tienen el problema de la dejadez. Dejan la cosa para mañana, dejan la cosa a medio talle. No completan proyectos muchas veces, pero son sociables. Son gente con una sonrisa en la cara, que desde que está con gente, son el alma de las reuniones. Y además son gente complaciente, suave, buena. O sea que cada uno tiene su lado malo y su lado que es bueno. Y finalmente, las personas que manejan culpa, estas son personas pesimistas. Oigan bien, algunos de ustedes deben caer en ese paquete. Son personas expertas en ver el lado malo de la cosa, que no saben ver lo bueno para celebrarlo. O sea, se hace esta reunión y entonces cuando le preguntan, ¿y cómo te fue? Ah, no me gustó porque... Y entonces encuentran una cosita ahí. O sea, no saben ver el lado bueno. Imagínense cómo eso afecta el matrimonio. Usted ve. Cuando usted tiene un esposo, una esposa que tiene la puntería ahí para ver el defecto y machacar el defecto, destruye el matrimonio. Pero son personas marcadas de esa manera. Son perfeccionistas, se exigen la perfección, no pueden fallar. Son personas frías, generalmente no son expresivas. Las personas tipo B son joviales, alegres, fiesteras, nada más hay que picarle un ojo para ir a una actividad. Pero las personas tipo C, y yo soy un poquito tipo C, son personas un poquito más frías, son personas también que se sienten bien solos. O sea, no son gente sociable que les gusta estar mezclándose, sino que yo tengo un poquito de eso y entonces a veces Fiordalisa dice, Dunker, que me voy para San Francisco de Macorís y yo me quedo solo en la casa y yo siento como que estoy en el paraíso. Porque yo disfruto la soledad. Claro, cuando ella llega yo hago una fiesta, ¿verdad? Porque yo no quiero estar solo. Pero algunos de ustedes son tipo C y son, oigan bien, un defecto de los tipos C, somos aguafiesta. Aguafiesta, porque nosotros nada más estamos cumpliendo deberes. Yo resolví eso muy fácil un día. Yo le dije a Dios, mira, a partir de ahora, como tú me diste una mujer tan alegre, cada vez que ella me diga vamos, suelto lo que estoy haciendo y me voy con ella. Y eso ha compensado mi vida, y yo soy más equilibrado. No estoy todo el tiempo... Si dependiera de mí, yo estaría estudiando mis libros todo el tiempo y según yo disfrutando de mi libro. Pero tengo una mujer con la que salgo al supermercado, salgo a pasear y de vez en cuando ella planea que nos vamos con nuestros hijos a tal lugar y yo me dejo secuestrar y me voy con ellos. Yo quiero que ustedes se miren un ratito. A ver si ustedes son tipo A, son gente fuerte, son macanas, pero son líderes. Tipo B, son las personas sociables, fáciles, alegres, risueñas. Y el tipo C, que son pesimistas, perfeccionistas. Bueno, anoten por ahí, ¿cuántos se pueden identificar con alguno de esos tipos? Levanten la mano. Bueno, ya vamos ganando en nuestro curso de psicología. La siguiente, por favor. Ahora, miren de dónde viene eso. Miren de dónde viene el tipo de persona. Ya hay mucha evidencia para sugerir que el estilo de crianza define la personalidad. Ya se ha descartado aquella hipótesis que tuvimos los psiquiatras siempre, de que habían genes que determinaban cómo uno iba a ser. Los genes influyen, pero lo determinante es lo que pasa en la niñez. Miren 3 errores fundamentales de la crianza para los que son padres o lo que tienen que ver con la crianza de hijos. Miren 3 errores fundamentales que dañan a nuestros hijos.
Primero, una crianza basada en meter miedo. Ustedes conocen eso, ¿verdad? Algunos de ustedes criaron con una mamá que era una chancletazo. Meter miedo. Entonces, los padres de antes pensaban que criar bien significaba tener el hijo tranquilo ahí por miedo. Entonces, eran padres despegados de los hijos, eran padres que no jugaban con los hijos, porque eso como que era rebajarse al nivel de los hijos. Eso ya sabemos que marca a los hijos. En Estados Unidos, en Inglaterra se hizo un estudio con esquizofrénicos, que son enfermos que tienen miedo, delirio de persecución, o sea, una enfermedad marcada por el miedo. Y en Inglaterra hicieron un estudio que mostró que más del 85% de los esquizofrénicos habían sufrido maltrato físico en la casa. O sea que una cosa tiene que ver con otra. Muchos de nosotros que estamos aquí somos un poco tipo A, que vivimos a la defensiva y discutimos más de la cuenta. Yo soy CA. Recuerdo un día que yo estaba en Santiago y pedí un taxi porque fui en el metro y cuando me lleva al sitio veo que el hombre me está cobrando de más. Y entonces me dice que no tengo cambio. Y yo pensé, pues me quiere quitar más todavía. Y yo dije, búsqueme el cambio. Al final cedí y dije, Dunque, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? Peleando por 50 pesos. Pero a veces no es el dinero, es nuestra manera de reclamar. O sea, que peleamos más de la cuenta algunos de nosotros. Eso daña nuestras relaciones y nos daña a nosotros. Es el tipo A. Y vienen la mayoría de las veces de una crianza que fue demasiado fuerte. Lo contrario también sucede, o sea, los hijos consentidos terminan siendo pequeños tiranos, porque los padres los acostumbran a hacer todo lo que les dé la gana y cuando son grandes no se les puede poner freno, porque la persona tipo B son resultado de una crianza basada en la vergüenza. Vergüenza significa que no vivieron la experiencia de ser parte de una familia. Rodaron de casa en casa, vivieron con la tía, con la abuela, siempre con la duda de si yo soy parte realmente de esta familia. Y alguna gente complica la cosa cuando le dice a esta muchachita o a este muchachito, tú no eres de la familia, a ti te encontraron en la calle. Eso es peor. A veces de juego lo dicen los padres, pero un hijo, escúcheme bien, necesita confianza, eso fue lo primero que dije, y ahora le estoy diciendo, un hijo necesita sentido de pertenencia, de que yo soy parte de una familia. O sea, nosotros comemos juntos, salimos juntos, vamos a la iglesia, y tengo un papá y una mamá. Cuando yo tengo eso, eso favorece la salud mental, pero cuando eso se desfavorece, cuando los padres tienen un hijo preferido, dañan al preferido y al que es relegado. A todos los hijos hay que darle el mismo espacio de oportunidad. Lo contrario sucede también, que cuando usted tiene un hijo o una hija que va creciendo y usted lo sobreprotege demasiado, las madres latinas tienden a sobreproteger. El primer año de la vida de los niños hay que sobreprotegerlos porque no pueden hacer nada por sí mismos y Dios proveyó a la mamá. Pero oigan bien, madre, después que camina hay que irlo soltando poco a poco. Díganlo conmigo, hay que irlo soltando poco a poco. No lo siga sobreprotegiendo. O sea, tienen que aprender a dormir en su cama, a comer con sus manos, a bañarse ellos mismos. Poco a poco lo vamos soltando. Y al final, ¿sabe lo que va a pasar? Que hay que soltarlos en panda. Porque se van. Esa es la situación en que estamos Fiordalicia y yo. Criamos 3 hermosos hijos y fueron creciendo, profesionales. Y ahora tenemos la casa vacía.
Deme una casa grande, pero con habitaciones vacías, Fiordalisa y yo. Pero nosotros nos preparamos para eso, de dos maneras. Primero, criamos hijos autosuficientes. Donde están esos tres muchachos, tienen desenvolvimiento. Y Fiordalisa y yo nos preparamos, no abandonando el espacio de pareja. Porque a veces después que uno se casa, uno se olvida del matrimonio. Entonces nosotros aprendimos que a veces podíamos dejar los hijos con la abuela, con la tía y Fiordalisa y yo, irnos a enamorar por ahí. ¿Qué piensan ustedes? O sea, después que uno tiene hijos, no se tiene que acabar el matrimonio. De todas maneras, el resultado de rodar de casa en casa es del tipo C. Finalmente, hay padres que crían con culpa, con exigencias excesivas, como si la casa fuera una academia militar, exigiendo, que no saben celebrar y aplaudir. Y el resultado va a ser hijos con ese carácter perfeccionista, pesimista, y van a ser personas tipo C. Bueno, esto es un resumen, ¿verdad?, de lo que explico en algunos de mis libros y que nos da una idea de tres tipos básicos de personas. Hay personas mezcladas, yo soy CA, algunos son CB, BA, hay mezclas, pero suele haber un rasgo que predomina. La siguiente, por favor. Ahora le voy a explicar, miren, muy brevemente, y esto es muy ambicioso lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer simple y el que entienda, entiende. Le voy a explicar de dónde vienen los trastornos mentales. Y esto es basado en información muy reciente que se está moviendo en el mundo médico. La siguiente, por favor. Miren esto. Yo estoy llamando a algunas enfermedades por miedo. Enfermedades por miedo es la esquizofrenia, la locura. ¿Por qué por miedo? Porque el loco tiene miedo. ¿Se dan cuenta de eso, verdad? Que un loco tiene miedo. Es muy importante identificar eso para usted poder bregar con un loco. El loco tira piedra porque cree que lo van a atracar y entonces él tira piedra en defensa propia, porque él tiene un delirio de persecución. Y cuando hemos estudiado al esquizofrénico, hay tres factores causales, rápidamente se lo digo. Uno es vulnerabilidad, es un factor que está en los genes. Eso significa que uno nace susceptible, pero solo susceptible. O sea, los genes no determinan el trastorno mental. Hay una susceptibilidad que hoy día llamamos vulnerabilidad. Y a eso se suma un error de la crianza, meter miedo, y un factor que aparece en la vida, que ahí estoy poniendo el bullying, pero hay muchos otros factores. El bullying es un factor que afecta a los niños. Un niño que está en la escuela donde hay algunos muchachos más grandes que le quitan la merienda, que le dan golpes, que abusan de él. ¿Qué significa la escuela para este muchacho? Que cada día que él va para la escuela se está muriendo de miedo. Entonces, si él nació vulnerable y en su casa lo criaron a fuetazo, y cuando está en la escuela tiene la experiencia de bullying, todo eso se puede sumar y aparecer una enfermedad mental, de la que estoy llamando enfermedades por miedo. En segundo lugar, la siguiente, por favor, enfermedades por vergüenza. Aquí yo quiero poner las adicciones y las conductas antisociales. Quiero sugerir que hay una vulnerabilidad también, que se nace con esa vulnerabilidad, pero eso no es determinante, eso solo no determina. Tienen que pasar las otras dos cosas. Primero, error en la crianza, en el sentido de pasar vergüenza. Miren, si ustedes buscan, hoy apareció en la prensa un muchacho adolescente en Estados Unidos, está viviendo eso como una epidemia, que cogió una ametralladora y comenzó a matar muchachos en la escuela. Eso está pasando todo el tiempo. Cuando ustedes revisan eso, ustedes van a ver que tienen estos factores. La vulnerabilidad no podemos verla, pero el error de la crianza, miren, esos muchachos no se criaron con un papá y una mamá que iban juntos a la iglesia. Se criaron en una casa que hubo divorcio y casi siempre usted lo encuentra que vivían con la abuela.
Gracias a Dios por las abuelas que a veces hacen un buen papel sustituto, pero cuando el muchacho llega a la abuela ya ha pasado por tantas cosas que a veces no es fácil enderezar. Entonces, uno de mis estudiantes hizo un estudio con 18 muchachos y muchachas de estos antisociales que están en pandillas, que matan, roban, droga, todo eso. Y él descubrió que el 95% no se había criado con un papá en la casa. El 95% venían de una familia disfuncional. Y los otros 5, si usted los busca, va a encontrar que eso tiene que ver con el desenlace final. Entonces, si esto pasa en la casa, que hay un error en la crianza, porque los padres no le dan a los hijos ese sentido de pertenencia, y al final el muchacho es expuesto a lo que podemos llamar una humillación, como es el abuso sexual, puede destaparse todas estas conductas. Ciertamente, esos muchachos antisociales, los adictos, han pasado por situaciones como esta y eso actúa como un factor desencadenante. Finalmente, la siguiente, por favor. Hay enfermedades como la depresión por culpa y de nuevo aquí hay un factor vulnerabilidad, hay un error de la crianza que implica echar culpa y un factor desencadenante que tengo que destacarle porque son muy importantes y pasan inadvertidos. Uno de ellos es el duelo no resuelto. Escuchen bien. Miren, cuando una mujer joven queda viuda, todo el mundo se conduele de la viuda, pero no nos damos cuenta de lo que pasó con los hijos, huérfanos. Quedan marcados, o sea, perder a papá o a mamá en la niñez es una pérdida que debe ser atendida. Y felizmente tenemos psicólogos especializados en el manejo del duelo, porque muchas veces el duelo puede ser un factor desencadenante de otro problema. Y una cosa que se está descubriendo en los últimos días, los últimos años, en la medicina reciente, que todavía no está en los libros de medicina, es que el rencor enferma. Oigan eso, hermano. El rencor enferma. La Biblia dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo vemos simplemente como un mandamiento de la Biblia. Pero Dios nos manda eso porque Dios sabe que el rencor enferma. Mire, si usted tiene rencor, odio, resentimiento contra alguien, quiero decirle que la ciencia médica de hoy afirma que ese rencor es tan dañino como el COVID. ¿Recuerdan la epidemia, verdad? Que ahora dicen que está volviendo, pero no es lo mismo. Hace tanto daño como un microbio que se mete en su organismo y causa enfermedades. O sea, el resentimiento, el dolor contra alguien, especialmente de su propia familia, papá, mamá, un ser cercano o contra cualquier persona, enferma. Y muchas personas enfermas podemos atribuirlo a rencor acumulado en su corazón. Esas son enfermedades que llevan a la depresión, pero debo decir que hay enfermedades que son equivalentes depresivos, porque hay gente que se deprime y llora, o sea, pierden el apetito, pierden el deseo, no pueden dormir, la vida sexual, no tienen deseo de hacer nada, pero hay enfermedades en las que uno no se deprime, pero llora con el cuerpo. Ya se sabe, por ejemplo, cuando uno tiene un dolor crónico, si tú tienes un dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor menstrual, o sea, un dolor que el médico te dice, bueno, mire, eso no se sabe el origen y tomas esa pastilla ahí que tú te corríes con eso. ¿Saben lo que eso significa? Que tu cuerpo está llorando. O sea, los dolores que el cuerpo siente de manera crónica son, mi profesor de psiquiatría en España decía que son depresiones enmascaradas. ¿Y saben una prueba de eso? Que tú le das un antidepresivo y mejora.
La mayoría de esos dolores responden a un antidepresivo, o sea que tienen algo de depresión. Lo mismo, oigan bien, los trastornos gastrointestinales. Cuando usted ve una gente que sufre del estómago, ya yo conozco la personalidad de esa persona. Una persona responsable, es que no es un tigre, o sea, los tigres no se enferman del estómago. Es una persona que se ahoga en un vaso de agua, que se preocupa demasiado, pero busquen lo que es así. O sea, son maneras de llorar, incluso el cáncer. El cáncer no le da a todo el mundo. Ustedes buscan a la gente que se muere de cáncer y van a ver que son gente seria, honorable, cumplidora. O sea, los tigres no se mueren de cáncer. Búsquelo. O sea, los que se mueren de cáncer generalmente son los más serios de toda la sociedad. Porque son personas que se exigen más de la cuenta. Y así hay otras. Hay incluso hoy día lo que el médico está llamando hoy día enfermedades autoinmunes. Búsquelo en el buscador, porque hay más de 100 enfermedades en esa lista. Y le estoy sugiriendo que son equivalentes depresivos. Todo esto tiene importancia para lo que voy a decirle más adelante. En la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué podemos hacer finalmente ante todo esto? La siguiente. Bueno, le quiero dar algunas tareas de autoayuda. ¿Qué podemos hacer? Si solamente yo le dijera lo que he dicho hasta ahora, sería simplemente jugar con el tema y ustedes irse más preocupados que como vinieron. Pero les voy a dar algunas tareas que funcionan, probadas. Miren, para los trastornos del grupo A, ustedes recuerdan que ahí hablamos de la locura, pero ahí también está el ataque de pánico, el nerviosismo, ahí están las enfermedades del corazón, diabetes, tiroides, porque son todas enfermedades de lucha, de tensión. ¿Qué funciona aquí? Una ocupación positiva. Escuchen bien esto, hermanos, miren, cuando uno tiene un trabajo que le gusta, el trabajo se convierte en terapia. O sea, ir al trabajo que tú lo disfrutas, que tú produces belleza, que tú te sientes bien con lo que sale de ese trabajo, ya hoy día está demostrado que eso mejora tu salud. Todo lo contrario, si tu trabajo no te gusta, te está enfermando. O sea, un trabajo que no te gusta, enferma a la larga. O sea, un trabajo positivo. Y en ese grupo están muchas cosas como la gimnasia aeróbica. Toda tarea que tú hagas y que te gusta hacerla, que tú la disfrutas, se convierte en una ocupación positiva. En realidad Dios nos hizo para movernos. Y entonces el que está todo el tiempo sentado y montado y no está viviendo a plenitud. Y los estudios médicos indican que cuando uno suda haciendo un ejercicio, el cuerpo elimina las sustancias que enferman, literalmente. O sea, que te suben la presión, el azúcar, que te producen jaqueca, que te producen muchísimas cosas. Cuando tú sudas, el cuerpo se libera de sustancias que están en exceso. Entonces, los estudios indican que si tú coges media hora todos los días para caminar de lunes a viernes, eso es más efectivo que la mayoría de las pastillas que estamos tomando. O sea, media hora de gimnasia aeróbica, de caminar, eso tiene efecto. Y el simple hecho de tomar tu trabajo con gusto, porque tenemos a veces una clasificación de los trabajos y bueno, eso barrer como que un trabajo, ¿verdad? Que eso es de sirviente, pero hasta barriendo uno puede disfrutarlo. A mí me tocó en Suiza, yo estuve con Francis Schaeffer, un filósofo cristiano, autor de libros. Tuve el privilegio de estar 10 días con él en su lugar en Suiza y entonces la práctica era que tú tenías la mitad del día tiempo para leer y conversar sobre temas teológicos y filosóficos, pero la otra parte del día tú tenías que hacer trabajo
y a mí me tocó limpiar un gallinero. Y yo, como en mi casa me enseñaron a fregar y a trapear, yo hice de todo en mi casa. Cuando me dieron un gallinero, el doctor Dunga se fajó en ese gallinero y lo puse tan limpio que cuando vino la doña dijo, mire, nunca había visto ese gallinero tan limpio. Mira, si tú tienes que hacer un trabajo, disfrútalo. Canta corito mientras los haces. Y el trabajo se va a convertir en terapia. Y además, si te toca hacer algo, hazlo bien. O sea, cuando tú terminas de hacer y dices, wow, el cerebro inyecta sustancias curativas en el cuerpo. Literalmente se lo estoy diciendo. Eso significa ocupación positiva. Para los trastornos del grupo B, y aquí están todas las adicciones y conductas antisociales, estos son muchachos y muchachas que han tenido problemas de familia y a veces hasta de inserción en el grupo de iguales en la escuela. La necesidad de ello principal se llama grupos positivos. Todos necesitamos eso. Es lo que se llama conexiones sociales. La Universidad de Harvard está realizando un estudio desde hace varios años para ver cuáles son los factores que aumentan las esperanzas de vida. Y después de más de 30 años de investigaciones, ellos han establecido un punto crucial para mejorar las esperanzas de vida. Se llama conexiones sociales. Oigan bien, la gente que tiene a quien llamar cuando se le presenta un problema vive más años que la que no tienen a quien llamar. Por eso la iglesia es una comunidad sanadora. Cuando usted viene a aquella iglesia, hermana, Dios te bendiga, ¿y cómo te fue? O sea, eso es algo que todos necesitamos. Los estudios indican por eso que la gente que va a la iglesia regularmente se enferma menos que la gente que no va a la iglesia. O sea, venir aquí, cantar, alabar a Dios, que te impongo las manos, aparte de que Dios sana y hace milagros, aparte de eso, el hecho de ser una familia de la fe tiene un efecto sanador. Y para la persona, hay muchos alcohólicos y personas con conductas desviadas que llegan a la iglesia y la iglesia les sirve de terapia. O sea, estar en la iglesia tiene un efecto parecido a Hogar Crea, Casa Abierta, Alcohólicos Anónimos, porque aquí somos una comunidad donde uno encuentra una familia. Y esa gente, su problema principal es que no tuvieron esa familia en su formación. Y la iglesia puede suplir eso. Y finalmente, para personas del grupo C, aquí el punto clave es un pensamiento positivo. Porque las personas tipo C, que son las que se enferman de depresión, de cáncer, de todo eso, son personas que tienden a tener un pensamiento pesimista, negativista, expertos en ver el lado malo. Y hoy día se ha descubierto una terapia para la depresión tan efectiva como los antidepresivos. Y esa terapia para la depresión se llama terapia cognitiva. ¿Y saben en qué se basa esa terapia? Ellos han descubierto que la raíz de la depresión es el pensamiento negativo. Entonces ayudan a la persona a cultivar pensamientos positivos y cuando lo hacen desaparece la depresión. Hay pasajes de la Biblia, salmos escritos con intención antidepresiva. Y por eso es que en la Biblia los judíos tuvieron la práctica de memorizar las escrituras. Hay pasajes que si tú lo lees toda la noche al acostarte, eso te va a dar un mejor estado de ánimo al día siguiente. O sea, no es solo una rutina, o sea, el cerebro, ¿cómo uno puede manejar esa computadora? Porque miren, toda nuestra vida depende de esa computadora que Dios puso ahí adentro. Es una supercomputadora. Lo que pasa es que a veces se descontrola y nos pone a hacer cosas que uno mismo se sorprende. ¿Cómo uno controla esa computadora? Mandándole mensajes.
Por eso cuando dice Deuteronomio, y la leerás en tu casa y la andando en el camino y repetirás. Cuando tú repites una cosa, eso es lo que se hace en terapia cognitiva. Y fue un judío que se invitó a la terapia cognitiva. Quizá él no se dio cuenta que estaba haciendo lo que dice Deuteronomio 6, pero lo hizo y funciona. O sea, que tener un pasaje de la Biblia que uno usa como una espada para decirle al cerebro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso tiene un efecto interno. Pero dos cosas más, perdonar y pedir perdón sana. La clínica Mayo en Estados Unidos, que es una de las clínicas, bueno, las clínicas de más reputación en el mundo entero, se llama la Clínica Mayo en Estados Unidos. Ellos han abierto desde hace algunos años unas sesiones para enseñar a la gente a perdonar y a pedir perdón. Pero no es que se están convirtiendo al Evangelio con la Biblia, es que los estudios científicos muestran que cuando tú sanas tus relaciones, tu cuerpo funciona mejor, literalmente. Es algo que uno lo siente. O sea, si tú tienes una persona con la que tú te llevas mal y se reconcilian, ahí uno se da cuenta el peso que uno estaba cargando hasta ese momento. Ya la ciencia ha confirmado que perdonar sana. Perdonar, pedir perdón. O sea, Dios nos manda en la Biblia lo que necesitamos para ser felices. O sea, los mandamientos de la Biblia no son de un Dios caprichoso que dijo, vamos a ponerle esto, vamos a quitarle lo otro. No, es que Dios nos conoce y para que nos vaya mejor, nos prohibió en la Biblia lo que hace daño y nos ordenó lo que hace bien. Entonces, por eso es que toda la Biblia está llena de palabras para que nos reconciliemos los unos con los otros. Lo mismo que agradecer. O sea, decirle a alguien que nos ha ayudado, gracias, mira, lo que hiciste me ayudó. Uno termina ayudándose uno mismo. Lo malo es que hay gente que tiene el cerebro medio trastornado, que lo que hacen es, oye, ven el lado malo y entonces viven quejándose de todo el mundo. No hay nadie bueno en la vida. Pero si aprendemos a agradecer las cosas que Dios ha permitido, nos va a ir mejor. La siguiente, por favor. Aquí rápidamente le doy una nota de cómo crear bien los hijos. O sea, la iglesia y la sociedad deben aprender esto que estoy poniendo ahí. En lugar de meter miedo, los padres deben promover en los hijos el sentido de confianza, sin excluir corrección. Los padres tienen que corregir, pero también tienen que jugar y ser amigos de sus hijos. Si los padres son amigos de sus hijos, los protegen. Es una cobertura emocional de protección. En lugar de poner los hijos a pasar vergüenza, porque es muy fácil preñar una mujer y luego soltarla en banda, y entonces los hijos se crían sin papá y pasan toda clase de situaciones. En lugar de eso, promover en los hijos sentido de pertenencia. Y si Dios te da 3 hijos, dale a tus 3 hijos el sentido de que tienen un papá, de que tienen una mamá. No tengas hijos preferidos, no te enganches de un hijo, porque eso termina haciéndole daño a todos los hijos. Finalmente, en lugar de echarle la culpa, promover el sentido de dignidad. Eso significa que los padres tienen que aprender a observar las competencias de los hijos. Hay un hijo que muestra una voz para el canto, o que tira canasto cuando juega básquet, o que tiene tal. Los padres, el papel de los padres es celebrar. ¡Wow! ¡Qué bien! Mira cómo hizo. Vengan a ver mi hijo. O sea, cuando los padres celebran, eso le da a los hijos un autoconcepto, un sentido de valor personal que le va a ayudar en toda la vida. Pero hay padres, ustedes saben, que solamente abren la boca cuando los muchachos hacen algo. Esa es la regla. Yo recuerdo que cuando yo estaba en segundo, yo saqué 100 en toda la casilla, yo la llené de 100. Entonces yo llegué a mi casa, en la escuela estaban celebrando la nota, vengan a ver la nota de Dunker. Y yo ahí orondo presentando mi nota.
Entonces cuando yo llegué a mi casa con mi nota, yo dije, aquí me van a hacer otra fiesta. La puse en la mesa y al día siguiente la recogí porque nadie aparentemente le hizo caso. Los padres están para aplaudir la buena conducta de los hijos. Y mire, si usted aplaude la buena conducta, va a tener menos ocasión de llamarle la atención, porque al celebrar la buena conducta terminan portándose bien en todos los sentidos. Finalmente, la última, esto le llamamos catarsis, muy importante el término hoy día, porque uno incluso llega al Evangelio con muchas situaciones adversas, no solo de la casa, sino de la escuela, del barrio, de muchas, y uno necesita sanarse. Y aquí le doy 2 palabras de la Biblia para esa sanidad. Primero, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Quiero decirle que eso es literal, que está demostrado científicamente eso. Que una buena relación con papá y mamá te asegura que te va a ir bien. Y que un rencor acumulado contra papá o mamá va a marcar tu vida. Se va a proyectar en tu matrimonio, se va a proyectar en tu salud personal, se va a proyectar en tus relaciones interpersonales. Por eso dice Pablo en algún lugar que los que quieren ser obispos y toda cosa, que tienen que demostrarlo primero siendo buenos esposos y criando a sus hijos. O sea, porque haciendo eso van a madurar y sanar situaciones personales que le van a hacer mejores. Entonces, Dios nos manda a honrar a papá y a mamá. No solamente a mamá, ni solamente a papá, sino a papá y a mamá. Y eso es un requisito de la salud mental. Y cuando venimos al Evangelio tenemos que sanar las relaciones con nuestros progenitores, como la Biblia muy claramente nos pide. Finalmente, confesad vuestras ofensas unos a otros. La iglesia es una comunidad terapéutica, una comunidad sanadora. Nosotros tenemos que tener en la iglesia espacios para abrirnos unos a otros, orar los unos por los otros. Cuando hacemos eso, demostramos ser la sociedad que todo el mundo necesita. O sea, si nos sometemos a estos principios de la Biblia, podemos decir que la iglesia es la sociedad que todo el mundo necesita. Y que si la iglesia funciona bien, terminaríamos logrando una sociedad mejor. ¿Me están escuchando? O sea, si nosotros funcionamos bien en la iglesia, vamos a terminar como sal y luz del mundo, contagiando a toda la sociedad. Las grandes naciones del mundo occidental vivieron esa experiencia. Y las naciones más ricas fueron las naciones donde hubo grandes avivamientos. Y después de los avivamientos vino la transformación, porque no solamente fue una experiencia emocional, sino que cambió la vida en el matrimonio, cambió la vida en el trabajo y vino la preocupación por los necesitados como resultado de la manifestación del Evangelio. Finalmente, la última. Sí. Bueno, en resumen, estoy diciendo que eso que dice la Biblia sobre Adán y Eva después de la caída es una realidad humana, antropológica, psicológica, real, que la Biblia es la palabra de Dios y que cuando Dios manda una cosa es que nos está diciendo cómo vivir mejor. Cuando Él lo prohíbe, Él está diciendo es que eso hace daño. Entonces, someternos a la palabra de Dios es la mejor manera de promover la salud mental. Que Dios le bendiga. Quédeseme aquí. Usted puede. Porque quisiéramos aprovecharlo que usted está aquí para hacerle alguna pregunta. ¿Se pueden hacer? A ver si podríamos 5 preguntas. Amén, me parece bien. Y si hacen 5, entonces una sexta que yo le quiero hacer. Ay. Bien, comenzamos. Si me puede ayudar con un micrófono para... No, ese no.
Bueno, primero manifestar, me atrevo en nombre de la iglesia a agradecer profundamente esta brillante presentación de que no se podía esperar menos del doctor Duncan. Una exposición sin desperdicio. Y tu gran amigo. ¿En dónde, doctor, en qué grupo se podría encasillar el trastorno de ansiedad? Hoy día le están llamando ataque de pánico. Cuando yo estudié psiquiatría hace muchos años, le llamábamos trastorno de ansiedad, pero en un momento dado los americanos le cambiaron el nombre y le llaman ataque de pánico. Para destacar precisamente que se llama, que es un trastorno por miedo. Por eso yo la puse en el grupo de los trastornos por miedo. Y si alguien sufre de nerviosismo o de ataque de pánico, le doy la buena noticia que caminando media hora todos los días tiene un efecto ansiolítico y antidepresivo, demostrado por una investigación del gobierno de los Estados Unidos. Ellos tomaron un paciente con depresión y paciente con ansiedad y los dividieron en dos grupos. Y a un grupo lo pusieron a caminar media hora todos los días y los otros grupos a tomar antidepresivos y ansiolíticos. Y a los 3 meses todos habían mejorado. Pero la ventaja es que los que mejoraron haciendo gimnasia no tenían efectos secundarios. O sea que habían mejorado de una manera natural. No tomen lo que yo le estoy diciendo para suspender la pastilla que le indicó el psiquiatra. Tomen lo que le estoy diciendo para añadir la gimnasia aeróbica. Y entonces va a mejorar la depresión porque está demostrado que mejora. Y va a mejorar la ansiedad, hasta el sueño va a mejorar. Si uno tiene insomnio y camina toda la tarde, eso puede favorecer un mejor sueño. Amén. Bien, otra pregunta. Allá tenemos Patricia. Buenas noches, doctor. Excelente todo lo que hemos aprendido hoy. Yo quería hacerle una pregunta. Yo he tenido muy buena asesoría por mi querido doctor César Lara, quien es mi doctor, y él nos ha enseñado mucho a mí y a las personas que hemos acudido sobre la salud intestinal. Entonces quería preguntarle la relación que existe entre la salud intestinal y la salud mental que tanto estamos escuchando en estos tiempos, la microbiota, que las inflamaciones y demás, ¿cómo todo eso influye en la salud mental? Sí, miren, un descubrimiento nuevo de los últimos años es que hay microbios beneficiosos para el organismo. O sea, uno tiene la idea de que todos los microbios son dañinos y que hay que matarlos. Pero ya en los últimos años se sabe que hay microbios, lo que ella llamó microbiota intestinal, que son necesarios para la salud mental. Tan necesarios que producen una sustancia que se llama serotonina, que la produce el cerebro, pero la produce en tanta cantidad que el cerebro se auxilia de los intestinos para formar esa sustancia. Tanto que algunos autores están diciendo que es como que los intestinos son como si fuera un segundo cerebro. Entonces la gran pregunta es cómo tener esas bacterias contentas ahí. Entonces, cómo tratarlas bien para que nos vaya mejor. Entonces hay medicamentos, hay alimentos que son probióticos, prebióticos, que significa que alimentan esos microbios. Es una expresión nueva, porque les repito, antes pensábamos que todos los microbios había que matarlos. Pero sin esa microbiota no hay salud humana. Entonces hay algunos alimentos como el yogur. Yo creo que el Maví tiene efecto probiótico.
Y todo eso lo pueden buscar en algún sitio, porque comer estas cosas, las personas que viven más años son gente que ingiere probióticos y eso va a mantener funcionando bien los intestinos. Bien, otra pregunta por aquí, Carla. Buenas noches. Mi pregunta es algo relacionada con la anterior. Usted habla mucho de la salud mental, o sea, que viene de la familia, mayormente de los hijos que se crían sin padre. O sea, que tienen, o sea, una familia prácticamente como un poco ausente, que se crían con una sola parte o solo. Últimamente se está hablando mucho sobre el tema del autismo, que dice que viene de las enfermedades que son mentales, otro que de la alimentación, del organismo. Entonces yo como que estoy como un poco confusa porque son como muchas cosas. Entonces le pregunto porque tengo una niña con rasgos de autismo leve, moderado, pero hay muchas situaciones, o sea, como que prácticamente como que no encajan, pero que sí, que no. Entonces, como la confusión, que la alimentación. Le pregunto, eso, ¿cómo fue el embarazo los 9 meses? normal. Normal, no hubo ningún contratiempo. No. No, mire, el autismo, no tenemos todas las respuestas sobre el autismo, pero uno de los elementos que se está observando y a lo que yo le doy mucha importancia es que suele coincidir con experiencias difíciles durante el embarazo. Y parece que hay niños que nacen marcados por estas experiencias. Pueden ser experiencias emocionales de la madre. O sea, cuando una madre pasa por situaciones de estrés, depresión severa o pérdida, o sea, amenaza de pérdida durante el embarazo, o sea, todo lo que afecta al niño en ciertos momentos del embarazo puede marcarlo. Entonces los autistas tienen una cantidad excesiva de situaciones difíciles durante el embarazo y parecería que el cerebro nace afectado. Ahora, de todas maneras, el comportamiento autista, antes los psiquiatras lo llamaban esquizofrenia infantil, porque el autismo es un síntoma de la esquizofrenia, o sea, una persona adolescente o adulta que mantiene esa incapacidad de entrar en contacto con la gente, le llamamos esquizofrenia. Entonces, algo tienen en común. Y todo lo que dije para los trastornos del grupo A se aplica al autismo. O sea, a los autistas les conviene gimnasia aeróbica. A los autistas les conviene una terapia que no mencioné, es tener un animal. Tener un animal, porque los animales son más sinceros que los seres humanos. O sea, a veces uno tiene un papá o una mamá que no funciona y sobre todo si uno tiene alguna limitación, es un reto para los padres atenderle. Pero un animalito que juegue con un niño termina mejorando su salud mental. O sea, practicar algún deporte, hacer cosas por entretenimiento y si puede conseguírselo un animalito al autista. Y además ir a las escuelas porque hay programas muy efectivos que se están utilizando para mejorar la situación del autista. ¿Y a qué se debe que hoy hay tanto autismo? Sí, realmente no tenemos la respuesta, pero la verdad es que el mundo de hoy está no solamente produciendo más autismo que en el pasado, sino más enfermedades mentales que en el pasado. La psiquiatría ha fracasado en corregir las enfermedades mentales. Si ustedes miran bien, las enfermedades infecciosas han sido prácticamente eliminadas o reducidas al mínimo por los antibióticos. Todas esas enfermedades que cuando yo comencé la medicina eran el pan de cada día, las enfermedades de los niños, el polio, el sarampión y la viruela,
todo eso ha sido controlado y por eso hoy estamos asistiendo a un momento de que se vive más años. Hay mucha gente que llega a los 100 años, pero con las enfermedades mentales estamos perdiendo la batalla. Y yo creo que uno de los factores está en la familia. Uno de los factores está en la familia. Cuando tenemos familias estables, va a haber menos problemas mentales. Pero además, familia estable no significa necesariamente una familia funcionando bien. Porque a veces papá y mamá están juntos, pero no están funcionando bien. Si logramos familias estables y les entrenamos para criar bien los hijos, yo pienso que esa sería la alternativa. Estados Unidos, por ejemplo, por su revolución que les dio la independencia, lograron llegar a ser la potencia más grande en toda la historia de la humanidad. Pero eso se hizo con la Biblia en la mano, enseñando la Biblia y aplicándola, y promoviendo la familia que Dios manda en la Biblia. Pero en los últimos años Estados Unidos se ha ido apartando de todas esas cosas. Prohibieron leer la Biblia en las escuelas. Yo no sé si ahora la están tratando de meter de nuevo. Y se han inventado tantas alternativas al matrimonio. Y en esa misma medida Estados Unidos está siendo sacudido por violencia incontrolable y por otros males que podrían acabar con los Estados Unidos. Excelente. ¿Más preguntas? Pues yo voy a aprovechar para hacer la mía, doctor. He escuchado a algunos predicadores atacando la predicación en las iglesias que sea orientada hacia las emociones de la persona. Pareciera como si en la iglesia tenemos que venir fríos, que las emociones hay que dejarlas en casa. Yo quería saber qué posición usted tiene al respecto. No, yo soy muy bíblico en todo lo que pienso. Y mire cómo dice, mire la receta que nos da Santiago, capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Sí, hay que aplicar eso. O sea, hay momentos de imponer las manos y orar, pero hay otro momento que es de cambiar nuestro estilo de vida, la alimentación que tenemos, la familia y todo eso. Entonces, no es escoger entre una cosa o la otra, sino hacer la otra cosa y esta también. Cuando yo era muchacho, antes de convertirme, yo recuerdo que murió una amiga del barrio. Yo tendría como 10 años, pero lo recuerdo muy bien, porque los padres se convirtieron. Entonces la muchacha se enfermó y ellos comenzaron a reclamarle a Dios un milagro. Y seguía enfermándose y ellos no, que no la vamos a llevar al médico. Y la muchacha se murió. O sea, vimos cómo murió esa muchachita del barrio. Entonces pienso que eso es un extremo. Entonces, incluso, yo sé que pueden haber otras lecturas, pero como yo soy el que está aquí, voy a dar mi lectura. Mire, le voy a decir una cosa. Santiago dice una expresión que puede tener más de un significado. Excúseme, déjeme leerlo de nuevo. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Miren una lectura posible de ese pasaje. Es que el aceite en aquellos tiempos era la medicina de ese tiempo. No habían inyecciones, no había pastillas, lo que había eran aceites para untar. Entonces, una posibilidad detrás de este pasaje es que Santiago le está diciendo,
aplíquenle el bálsamo que se aplica para eso, pero pídenle al Señor que use eso para sanarlo. O sea, no hay que decir, yo tengo fe, entonces no voy al médico. No, tómate la medicina y pídele a Dios que use al médico. O sea, no hay necesidad de decir, no, Dios me va a sanar sin médico. Yo sé que es un tema, usted ve, controversial, pero repito, como me han invitado a mí, le doy la respuesta mía. Déjeme. Yo quiero que usted le hable a la iglesia sobre el proyecto de universidad. Bueno, es que hemos hablado con muy pocas personas y el pastor es una de esas. Y ya que él me lo pide, lo digo, y debo decirle, pastor, que lo voy a decir por primera vez en público. Porque ya que usted me lo pregunta, no puedo. No, sencillamente hemos decidido embarcarnos en un proyecto educativo superior que sea un modelo en República Dominicana. Yo pienso que cuando uno le llama cristiano a una institución, tiene que ser una luz, una lámpara. Usted no puede llamarle a este colegio cristiano, y entonces ahí es un desorden, una desorganización. Quítele cristiano. Y yo pienso que el país necesita esto, un proyecto universitario, realmente basado en esa imagen de la iglesia como una luz. Jesucristo, después de las bienaventuranzas, dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Y sal significa que penetramos la sociedad con nuestras buenas costumbres. Y luz significa que somos un modelo. O sea, Dios espera de cada uno de nosotros que en el trabajo donde estemos, sea cual sea, la gente pueda decir, esa es una empleada que cumple, que hace la cosa bien. Ese es un médico, ese es un carpintero, y hace la cosa bien. Entonces, de esa manera, si formamos una institución cristiana, tiene que ser un modelo. Y entonces, les anuncio con mucho gusto que estamos en ese proyecto y que luego traeremos más información. Por ahora, tenemos interés, pero vamos a lanzarla. Sí, no, muy bien. Pero los que son profesionales, cristianos. Aquí hay muchos profesionales, aquí hay médicos. Sí, luego podemos. Pediatra, le vamos a invitar epidemióloga, nutriólogo. Sí. Hay muchos médicos y psicólogas. Hablaremos entonces. Administrador de empresas. Aquí hay muchos profesionales. Amén. En la iglesia. Aquí quiere hacer una pregunta. Bueno,